Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Estamos aquí preparados para escuchar la palabra del Señor en este día. Y como acaban de ver en el video, este libro de los Salmos es tan grande, tan profundo, que no pudiéramos dejarlo solamente en hermosos cantos o poesía. Esto es teología. Y es muy especial lo que el Señor nos va a brindar este semestre, ya de entrada, como escuchamos la semana pasada al pastor David Barceló en el Salmo 23. Qué regalo nos dio el Señor al recordarnos que somos sus ovejas, ovejas torpes, ovejas necesitadas, pero que la gran diferencia la hace nuestro dueño, que es nuestro buen pastor, Jesucristo. En este momento vamos a dar inicio, como dijo el pastor Raúl, a la serie de predicaciones de este semestre basada en el libro de los Salmos llamado Nada me faltará. Y nuestro deseo es que cada predicación, cada estudio bíblico en semana, cada devocional y reflexión nos levante sobre la roca que es Cristo y podamos decir que si el Señor está en nuestras vidas, realmente nada, absolutamente nada nos faltará. Hoy vamos a empezar con la introducción de estos salmos. Vamos a estudiar aproximadamente 25 salmos en este semestre. Hemos escogido una selección por cada libro. Ya viste que son 5 libros. Y en cada libro hemos escogido unos salmos muy específicos. Hemos estado orando por ellos, dando gracias al Señor por lo que está preparando para su iglesia y levantándonos, formándonos, estableciéndonos, como decía el apóstol Pedro, basados en su palabra. Quiero iniciar de la siguiente manera en esta mañana. Todos nosotros, desde que tenemos uso de razón, nos levantamos en esta vida con 2 deseos muy profundos. El primer deseo es la felicidad. De hecho, han hecho películas sobre este asunto, En busca de la felicidad. ¿Dónde encontramos la felicidad nosotros? Y hacemos todo tipo de esfuerzos, todo tipo de entregas, todo tipo de compromisos, a veces cruzando líneas, muchas veces hasta nuestros propios principios por buscar y encontrar la felicidad. Como dice esa canción acuñada aquí que se nos decía desde muy pequeños, ¿recuerdas esta canción del camino de la vida? Que después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, refiriéndose a los hijos, para que cuando crezcan lleguen lejos, y todos nos levantamos a decir esta frase, para que podamos alcanzar esta felicidad tan anhelada. Por un lado, nosotros como seres humanos queremos la felicidad, el gozo, queremos la alegría y lo buscamos en tantos lugares tan equivocados. En segundo lugar, nos levantamos queriendo prosperidad. Esta es una época en la que esa palabra se vuelve agua a la boca. ¿Cuántos de nosotros hemos visto diezmar nuestras finanzas? ¿Cuántos de nosotros hemos visto luchas con el tema financiero en esta época? Y andamos en busca también de la prosperidad a como dé lugar. Sin importar lo que tenga que hacer, lo más clave en mi vida es tener prosperidad. Y peor aún, si uno piensa que en nuestra sociedad se nos dice que es la prosperidad la que nos da la felicidad. Un comediante norteamericano, Woody Allen, describió de la siguiente manera la unión de estas dos palabras. Dice así: la prosperidad, referida al dinero, no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que solo un auténtico especialista podría reconocer la diferencia, o como dice por ahí una frase coloquial, que el dinero no te da la felicidad, pero te deja unos metros cerca. Y creo que todos en el fondo del corazón nos levantamos queriendo felicidad y queriendo prosperidad. Pero también tenemos que reconocer que en la búsqueda de esas dos realidades
deja ver en nosotros los seres humanos algo que la misma Biblia denuncia, y es que todos tenemos una inclinación al mal, una inclinación a la maldad. Aún esos tiernos niños crecen y nos damos cuenta cómo tienen la inclinación a la maldad, al egoísmo, a esto es mío, y en busca de la felicidad, a pisar lo que sea con tal de obtener mi felicidad. No me importa a los demás. En el mundo matrimonial se ve esa realidad, mi felicidad, la autorrealización es más importante que la tuya. En la prosperidad es más importante mi chequera, es más importante mi cuenta que la del otro, no importa. Porque eso deja ver que nuestro corazón tiende al mal. Todos, dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Todos estamos inclinados hacia el mal, hacia la maldad. Puede que algunos no lo demuestren tanto externamente, pero aún buenas intenciones, como la filantropía, en el fondo del corazón, anidan egoísmo, deseos de vanagloria, de ser el centro, de mostrarse como lo más importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí es cuando el libro de los Salmos se nos abre como una gran autopista espiritual, una gran autopista celestial que nos deja introducirnos en este hermoso libro de los Salmos y que plantea una realidad de entrada que es muy fuerte para nosotros, seres humanos. Los seres humanos en este mundo solamente podemos transitar por dos vías, por el camino de la maldad o el camino de los justos. Y le invito a leer el Salmo 1 conmigo en esta mañana. Abra su Biblia, si está con la familia ahí sentado, sentada, abra su Biblia, escuche la palabra de Dios, que juntos puedan no solamente leerla, sino, como miraremos hoy, meditarla, reflexionarla, memorizarla, porque en ella está, dijo Jesús, la vida eterna. Dice así el Salmo 1. Dichoso el hombre, y se refiere no solamente al masculino, sino al ser humano, a la persona, dichosa la persona, podríamos decir, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto, y su hoja jamás se marchita. Todo cuanto hace, subráyalo ahí, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos llevará a la perdición. Acompáñeme y pedimos al Señor dirección para el estudio de su palabra. Padre, ponemos delante de ti esta mañana, hermosa mañana en la que tú nos permites escuchar tu palabra, y nos ponemos de acuerdo para pedirte, Señor, que abras tu palabra para nuestros corazones, que rompas el duro suelo, Señor, que hay allí adentro, y que penetre tu palabra, Señor, que eche raíz. Anhelamos ver fruto, Señor, un fruto apacible, fruto de justicia. Anhelamos ver fruto, Señor, que es espiritual, mucho más que terrenal, mucho más que humano, Señor. Nos ponemos delante de ti como iglesia, desde los lugares donde nos conectamos, Señor, tantos lugares, no solamente en Medellín, en Colombia, y muchos lugares del mundo. Sabemos de personas en Chile que se conectan, Señor, gracias por ellos, personas en Canadá, en Estados Unidos, en tantos lugares que están conectándose con nosotros, Señor. Y hoy te pedimos juntos, Señor, tú abras tu palabra y nos arraigues en ella, nos arraigues en Cristo Jesús, quien es la palabra encarnada. Amén y amén. Bien, este salmo nos deja ver unos movimientos muy importantes. El primer movimiento va del verso 1 al verso 3 y nos plantea el camino
de la persona que es dichosa y próspera en esta vida según Dios. El segundo movimiento es desde el verso 4 hasta el final, que nos deja ver cómo es, y muy breve, de hecho el salmista y en esta introducción nos deja ver brevemente, como queriendo explicar también en esa brevedad lo que ocurre con el camino o la senda del malo. Este es un salmo que está lleno de la palabra camino, el que anda, el que está, el que se detiene en esa senda. Luego más adelante habla que el Señor conoce el camino pero la senda se refiere a la misma palabra que desde su original tiene que ver con el camino, pero también tiene que ver con la conducta o con la manera de llevar la vida. Miremos el verso 1. Vamos a pasar el verso 1, 2 y 3 para entender cómo es que es ese camino de la persona que describe el Salmo como la persona que es feliz, es dichosa y es próspera. Se abre con el primer verso que dice, dichoso el hombre, ya les decía, dichosa la persona, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. La persona feliz, y es interesante que en este salmo, dichoso o feliz, no está en singular, sino como si quisiera decirnos, son múltiples felicidades, múltiples dichas las que tiene una persona que, y esa felicidad y esa prosperidad comienzan con unas rotundas negativas a algo. Ya lo leímos. Dice que es dichosa, feliz la persona que no anda en consejo de malos, que no camina la senda de los pecadores y que no se sienta en la silla de escarnecedores, dice la Reina Valera. Aquí habla la nueva versión de los blasfemos, y ya explicaremos un momento eso. En primer lugar, la felicidad, la prosperidad bíblica se nos presenta como un rotundo no a unas realidades que son del día a día. No sé cómo te va a ti con el no. Yo, en lo particular, he luchado, gracias al Señor, me ha enseñado a decir no, pero no sé cómo te va a ti con el no. El primer no que dice aquí es que no anduvo en consejo de malos. Y muchos estudiosos han visto aquí una progresión. Si lo lees en la nueva versión, tal vez aquí hay mucho más, alguna interpretación clara cuando dice no sigue, no se detiene y no cultiva. La Reina Valera dice no anda, ¿cierto? No está y no se sienta. Una progresión, la persona está caminando, está andando, luego se detiene y finalmente se sienta. Cuando está caminando, dice el texto en el verso 1, que no anda en el consejo de los malos. Y uno diría, pero qué fácil, porque esta sociedad tan llena de gente mala, tan llena de gente malvada, como tal vez lo presenta en la época que se escribió el Salmo, uno dice, pues es muy fácil decir, no, yo no me meto por allá, yo cómo me voy a meter con gente mala en esta vida, pero piensa por un momento que el consejo de malos, el consejo de los malos, es una corriente de este mundo que a veces te vende las cosas con una apariencia tan atractiva que tú caes fácilmente. Aceptar el consejo de los malos. Por ejemplo, la mentira. ¿Cuántas personas pueden llegar a creer hoy en día en este mundo, aún cristianos, que las mentiras pueden ser, y le utilizan esa expresión como tan tierna, son mentiras piadosas? Alguien me dijo alguna vez, no, pero pastor, esas son mentiritas blancas. Como queriendo santificar algo que de plano la Escritura dice, la mentira, como los borrachos, como los adúlteros, no heredarán el reino de los cielos. Esta senda que se anda del consejo de los malvados
Es más común de lo que te imaginas en el mundo laboral, en el mundo de las finanzas. Puede llegar a ser fácil caer en la senda de las relaciones. Podemos llegar a pensar que andamos bien, pero no. Por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión respecto a relaciones, respecto a finanzas, respecto a tus hijos, el colegio donde van a estudiar, la universidad donde van a estudiar, decisiones que tienes que tomar financieras en el hogar, toda suerte de decisiones tú las tomas por principios y convicciones profundas que tienes en el Evangelio o por lo que te conviene. Puedo decir que optar por lo que me conviene es el consejo de los malos. Optar por los principios bíblicos y por convicciones profundas que hay en el corazón y en la vida es decirle no al consejo de los malos. Y continúa nuestro texto hablando de no estar en el camino de pecadores y da la idea de transitar. El primero es como que escucha el consejo, lo entiende, como que lo acepta, la corriente de este mundo, los movimientos que dicen que debes aceptar a todo el mundo, que no se puede cuestionar a nadie. Pero este segundo ya es empezar a tomar el estilo de vida de un pecador. Y quiero clarificar rápidamente esto, porque personas dicen, pero ustedes cristianos entonces no pecan. Claro que un cristiano es pecador. Pero un cristiano está siendo santificado cada día y se está alejando de ese camino de pecadores cada día más, de tal manera que el cristiano hoy está mucho más lejos de esa senda que ayer. Y ahí uno puede evaluar, porque como dice Primera de Juan capítulo 1, la persona que dice que ama a Dios pero está amando al pecado es una persona que se está engañando a sí misma. Y a Dios nadie lo puede engañar. Esta ya es adoptar el estilo de vida de los pecadores. El primero es escuchar el consejo de los malos y entenderlo y aceptarlo como si fuera verdad. El segundo es adoptar su estilo de vida y transitar ese camino. El tercer movimiento que nos presenta el Salmo 1, verso 1, es que esa persona en esa degradación que no le va a dar felicidad, y mucho menos prosperidad según la palabra de Dios, esa persona se sienta. Y dice aquí, se sienta en silla de escarnecedores. Tu versión, la nueva versión internacional dice, no cultiva la amistad de los blasfemos. Escarnecer es quitar la carne. Los blasfemos son las personas que toman las cosas sagradas y las tratan como si fueran comunes. La persona que se sienta tiene que ver con alguien que ya reside, que ya hizo un compromiso con aquellos que viven en la maldad, que viven en el pecado. Ya es parte de ellos. Una versión que leía decía, hace su residencia con los burlones. Así comienza nuestro Salmo 1. Diciendo que la persona dichosa, feliz, bienaventurada, que tiene muchas felicidades en la vida, comienza con un rotundo no a seguir el consejo de los malos, un rotundo no a andar en el camino de los pecadores y un rotundo no a no sentarse en la silla de los blasfemos, burlones, escarnecedores. El descenso de una vida que no es feliz, infructífera, es esta que nos menciona el verso número 1. Pasamos al segundo verso y nos habla de dos cosas positivas. Si el primer verso nos habló de 3 negativas, el segundo nos habla de 2 elementos positivos muy fuertes y le dice en primer lugar que esa persona que dice no, 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 ahora dice sí y sí. En primer lugar dice sí a la ley del Señor y optar porque esa ley del Señor sea su delicia. Es muy curioso, por ejemplo, que el predicador de predicadores, Charles Spurgeon, mencionaba de este Salmo 1,
¿quién puede amar una ley? Piensa tú, por ejemplo, en las leyes colombianas. ¿Quién puede, hoy en día que están sacando tantas leyes a partir de la pandemia y el COVID y qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Quién va a decir que va a amar una ley como esa? El salmista dice que una persona tiene la posibilidad de deleitarse en la ley de Jehová. Esa ley podríamos resumirla para hacer un ejercicio en los 10 mandamientos, lo que llamamos ese centro tan importante que se encuentra en Éxodo capítulo 20. ¿Quién va a amar uno de esos mandamientos que de plano ya es derrocar con la idolatría que hay en nuestro corazón? No es fácil deleitarse en la palabra, en la ley de Jehová. La única manera es si existe un cambio en el corazón y que ese corazón sea habilitado por Dios para que ame su palabra. De lo contrario, nadie va a amar la palabra de Dios. Quizás le interesan algunos versos, le llama la atención, como alguien me decía, vea, háblame siempre de los proverbios, que es que me encantan muchísimo, yo los puedo poner en los calendarios y me gusta tremendos esos proverbios tan sabios, pero la persona no quiere lo que da la palabra de Dios, que es una relación con el Dios de la palabra. La persona quiere los beneficios tal vez, o que le vaya bien y punto. Pero que Dios no se me meta más ahí. El que se deleita en la palabra de Dios, aprende a deleitarse no solamente en los beneficios de esa palabra, sino en sus demandas. Por fuertes que sean, son un regalo de Dios para nosotros. Dice, está su delicia. El salmista mismo, en el Salmo 119, dice lo siguiente, en el verso 9, Él se deleita profundamente en la palabra de Dios y la considera como aquella que llena su vida, como aquella que le completa todo en su ser. Y luego dice en el mismo verso, y medita de día y de noche en ella. No solamente se deleita, sino que medita. Entonces, para retomar, en primer lugar, comienza por los nos, luego con dos sís muy fuertes, se deleita y luego medita en ella. Y importante aclarar que meditar aquí no tiene que ver con la meditación trascendental o la meditación oriental. Algunos han tenido temor de usar la palabra meditar porque la asocian ya con esos personajes que pasan días y meses allí como tratando de meditar, que porque encuentran paz interior o algo así. No, el salmista lo pone muy sencillo y muy claro siglos atrás y dice que medita en la ley, en su ley, en la ley de Jehová. Bueno, meditar tiene que ver con decir, con reflexionar. La palabra más cercana que uno pudiera traducir es murmullo, como quien dice un murmullo. Eso es meditar. La verdadera meditación cristiana viene de estudiar la palabra de Dios. La persona que pasa tiempo estudiando la palabra de Dios necesita aprender a reflexionar en ella, no solamente leerla. Pero en una sociedad tan inmediatista, piénsalo bien, hoy en día básicamente ni necesitamos leer la Biblia. Tú te conectas a tu aplicación en el celular, escuchas la Biblia y ya. Tú bajas todos los sermones habidos y por haber de gente de aquí, de Colombia, de gente de Estados Unidos, de Europa, del mundo, y escuchas predicaciones. Recibes reflexiones de todo lado acerca de la palabra de Dios, pero absolutamente nada de eso es meditar tú mismo en la palabra de Dios. Eso te ayuda. Leer libros te ayuda, escuchar predicaciones te ayuda, andar todo el tiempo pensando en cuál es el nuevo libro o la nueva revista cristiana para poder saber qué hay en la actualidad cristiana, está bien.
Pero meditar en la palabra de Dios es llevarla todo el tiempo. Por eso dice de día y de noche. De día y de noche. Meditar en la palabra de Dios. Este Salmo 119 que mencionaba arriba, el salmista expresa tan hermoso su amor, su pasión, su deleite y su deseo de estar tan conectado a la palabra de Dios, como lo dice el verso 89 en adelante. Dice así el salmista: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos yo he sido vivificado. Meditar en la palabra de Dios, tan clave y tan importante en esta sociedad que todo lo quiere ya, que me dé la receta rápido, dígame cómo voy a ser bendecido, dígame cómo voy a ser feliz, en 3 pasos, en 5 maneras, rápidamente cuénteme y ya. Meditar, eso no es para esta cultura, meditar no es para esta generación. ¿Cuál meditar? Si tú piensas, por ejemplo, en las aplicaciones, son lo suficientemente superficiales como para despreciarlas. TikTok y cuantas otras más, que lo que hacen es llenar tu cabeza de nada. Tu cabeza de nada. Joven, ¿tú quieres realmente ser bendecido? ¿Tú quieres realmente ser prosperado y ser feliz? El Señor te invita hoy a entender que meditar la palabra de Dios, y si tú has conocido a Cristo, necesitas ese paso. No es solamente escuchar la palabra de Dios y leerla, es orar, pero en medio de todo ese movimiento está lo que los salmistas nos dicen: meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Por eso te invito a memorizarla. Te invito a memorizarla. No sé cuál es el texto de la Escritura que has memorizado últimamente. Yo quiero darte un ejemplo de ello, porque eso es caminar diariamente con la palabra de Dios. ¿Quieres meditar en ella de día y de noche? Memorízala. Memorízala. No necesitas una aplicación, esa está ahí, pero lo que necesitamos es que de la aplicación llegue acá y llegue acá. Cuando la memorizas, está aquí, está acá. Yo recuerdo en enero, el Señor me llevó a un texto en Isaías, capítulo 26, verso 3. Y empecé a memorizar ese verso porque ha sido uno que me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho ese verso. El verso dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo dije, qué hermoso verso como para ponerlo en Instagram. Hermoso verso. Pero lejos de mí estaba que al memorizar ese verso vendrían una suerte de situaciones en mi vida que estarían amenazando mi paz. Situaciones en la iglesia, situaciones en la sociedad, situaciones en el mundo. El COVID, ¿a cuántos no les ha robado la paz el COVID? Y día y noche venía ese versito a mi mente y a mi corazón. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando reflexiono en ese verso, una y otra vez vuelve a mi mente, una y otra vez vuelve a mi corazón el estar confiado en Él, el encontrar la paz solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque el pensamiento y los sentimientos empiezan a dejarse guiar, no por lo que dice este mundo, no por el consejo de malos, sino por la palabra de Dios. Medítala de día y de noche, reflexiónala, y el Señor, por su gracia y misericordia, te enseñará cada día cómo es que puedes disfrutarla, desearla más que la miel, que la que destila del panal. Ella es
perfecta, alumbra el alma. Ella es maravillosa, despierta tu corazón a las maravillas espirituales. Y quiero hacerte dos invitaciones en este punto. El primero, toma un tiempo hoy, domingo, un espacio tranquilo, a solas, y reflexiona en el Salmo 1. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo a ti a partir de este Salmo? Reflexiónalo, hazte la pregunta, ¿a qué te está llamando el Señor con este Salmo? Y respóndele, pero medítalo, es más, memorízalo. Si de todos los Salmos tuvieras que escoger uno, yo te animo a memorizar este. Te va a ayudar en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Pero también te invito a un grupo pequeño. Tal vez tú dices, no, lo mío no es lo virtual, o no, a mí no me gusta estar con otras personas. El Señor está llamando a la iglesia, en todo tiempo, pero más en este momento, a que nos conectemos con su palabra y con otros, a que nosotros seamos la comunidad del libro de la fe, la comunidad que está levantada sobre la roca, la comunidad que no está levantándose sobre la arena, sino sobre la palabra de Dios, que ella es perfecta. Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero su palabra no pasará. Y nos deja en este camino con una imagen. 3 nos, 2 sís y una imagen. Y esa imagen, como toda imagen, como si fuera una fotografía, piensa en una fotografía tan hermosa de un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice el texto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos deja ver cuáles son los efectos. Porque esto no ocurre porque es que Dios tenga que dármelo. Esto no ocurre porque es una recompensa por portarme bien. De hecho, no es así. Esto ocurre como un efecto natural, por decirlo más bien sobrenatural, de aquel que ha sido transformado su corazón de tal forma que se deleita en la palabra de Dios, que medita en su palabra y que sabe decir no a todas esas invitaciones de maldad. Y dice aquí que será, o en esta versión, es como, y qué especial que de entrada nos dice que no es algo que tenemos que hacer, sino es algo que Dios ya ha hecho en nosotros. Él nos hace árboles, no es algo que hacemos, sino algo que somos. Somos como árboles. Hay un profundo sentido aquí de la gracia de Dios, cuando dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Lo primero que me dice esta imagen es que yo no me planté solo. Yo necesito ser plantado en corrientes de agua. Yo no me planté solo, y eso es una acción de la gracia de Dios por la obra de Cristo, que te planta a ti junto a corrientes de agua. Es una provisión de Dios. Las corrientes de aguas de salvación, que te dan a ti esa provisión suficiente para lo que viene, para ser una persona productiva y madura. Eso es lo que significa dar fruto en su tiempo, fructífera, madura en sus decisiones, en su andar, en su vida, que perdura, lo que implica que su hoja no cae a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de la edad. La persona es estable, la persona perdura. Y luego dice que es próspera. Esa expresión nos gusta mucho, ¿no? Dice que está plantado, que es productiva, que perdura y que es próspera. ¿En qué sentido es próspera? Porque ese es como el ofrecimiento del Salmo, que va a ser feliz y dichosa la persona, pero que también, terminando este verso, va a ser próspera. ¿En qué sentido es próspera? Si nosotros en esta sociedad vemos lo que pasa, y lo describe el salmista en el Salmo 73, que los malos prosperan. ¿Te has hecho esa pregunta?
Pero ¿cómo así que aún personas que han sido entregadas al Señor, cristianas, muy dispuestas a servirle y pareciera que no les está yendo bien en la vida financiera? Porque en eso nosotros resumimos la prosperidad, en que tengamos plata, en que tengamos posesiones, en que nos vaya bien en nuestros negocios. Esa es la prosperidad a la que nos referimos muchas veces. ¿A cuál se refiere este salmo? O dicho de otra manera, ¿cómo luciría un árbol próspero? ¿Cómo se vería un árbol próspero? Y yo te hago esta pregunta. Estos días estuve viendo un árbol de mandarina, un árbol muy bonito, que daba unas mandarinas deliciosas. Si yo voy a un árbol de mandarina, ¿qué fruto espero de ese árbol? Mandarina. No puedo esperar peras, ni manzanas, ni naranjas. Por más que se le parezca, el árbol de mandarina va a dar mandarinas. Bueno, ¿cuál va a ser el fruto del árbol del justo? ¿Qué debería dar ese árbol del justo? Justicia, rectitud. Una persona que está creciendo en su ética, en su moral, una persona de un carácter como el que presenta la Escritura, la prosperidad que nos dice este salmo. Y aunque pudiera contener la prosperidad financiera, porque el Señor bendice también, no necesariamente es solamente financiera, es una prosperidad integral. Es una prosperidad espiritual, relacional, en todas las áreas de su vida. Si has leído alguna vez esas cartas al final de la Biblia en el Nuevo Testamento, el escritor en una carta, la primera carta de Juan, le dice al amigo amado Gallo, se llama: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. La visión de la Biblia para prosperidad es en todas las áreas de la vida, pero comienza con la prosperidad espiritual. Nunca comienza con la material, con la prosperidad espiritual. Aquí el árbol del justo debe dar fruto de justicia, fruto de rectitud, fruto de amor, fruto de misericordia, un fruto de un carácter que está siendo moldeado cada día por la palabra de Dios y que se parece más a Jesús. Eso es lo que piensa en el Salmo 73 el salmista, cuando ve que los malos prosperan y se pregunta aún: ¿será que yo en vano he decidido vivir una vida para Dios? Si veo que esos malos, y hay una versión que dice esos regordetes ricos, les va bien y a mí no me va bien. Pero dice el salmista lo siguiente: traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil entonces. Llegué al santuario de Dios y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones a ellos en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Todos anhelamos felicidad y prosperidad, pero la Biblia tiene una visión muy diferente y muy eterna de lo que es la prosperidad. No es solo para lo temporal. La prosperidad bíblica es para la eternidad. Es un fruto que abunda en la cuenta eterna. No es solo para esto temporal que acabará, que cesará, que cambiará. Y quiero dejarte al cerrar este primer momento para ir moviéndonos al segundo rápidamente. Este texto me deja claramente que la gracia de Dios está en que tú tienes la posibilidad de ser plantado hoy junto a corrientes de agua. No es algo que tú puedes hacer.
Tú que anhelas prosperidad y felicidad en esta vida, no es algo que tú puedes autoimponerte, es algo que Dios hace de sacarte. De hecho, en Romanos capítulo 10 se nos cuenta no que somos plantados, sino trasplantados, injertados, y somos sacados para ser plantados en las corrientes de agua de salvación de Cristo. Esto no lo haces tú, esto lo hace solamente el Señor, y en su gracia lo permite. Pero la persona que es plantada, entonces puede, y me devuelvo ahí, experimentar prosperidad espiritual, y si Dios quiere, en todas las áreas de su vida. Experimentar ser fructífero, perdurar, ser estable y arraigado, deleitarse en la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, y sabe decirle no, porque discierne y entiende cuál es ese consejo de malo y dice no a ese consejo, no a ese camino, no a esa silla. Pero luego se mueve el texto y pone un marcado contraste con lo que le ocurre a los que siguen la senda del mal. Dice el verso 4, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. ¡Qué contraste ver un árbol! No sé si tú has visto esos árboles gigantes. Aquí en Colombia hay unos árboles gigantes, antiguos, esos árboles gigantes que seguramente tienen unas raíces también largas y profundas. Árboles gigantes con raíces profundas, y pones al lado un poco de paja. ¡Qué contraste tan tremendo nos muestra el salmista! Los malos son como paja, como el tamo, que tú lo puedes tomar y soplar, pero dice aquí que los arrebata el viento. Para el malo, esa senda es una senda inestable. Externamente podrías decir, pero es que no le falta nada, tiene todo lo que se imagina que puede tener, pero la verdad bíblica, como lo hemos visto en este salmo y mencionando el Salmo 73, y por no decir Mateo capítulo 7, cuando el Señor Jesús dice que al final, en el Sermón del Monte, aquellos que oyen la palabra y no la obedecen son como los que fundan su casa sobre la arena, y grande es su ruina. Aquí el salmista menciona que esa persona es una persona inestable, como el tamo que se lleva el viento. Está hoy en día aquí, mañana allá, se mueve para la nueva era, se mueve para otra religión, meditación trascendental, budismo. No, es que a mí me funciona esto, el cuarzo, me funciona aquello, a mí me funcionan estas cosas, esto es muy bueno. No, usted no se ponga así, debemos aceptar todo porque todo nos lleva a Dios. Una inestabilidad espiritual, una inestabilidad emocional, relacional, inestabilidad en su vida. No hay paz, no hay descanso, como dice la Escritura, no hay descanso en la casa del malo. Y dice que no se sostendrá. Los malvados no se sostendrán. Y pone una visión futura, porque llegará un día. Hoy tal vez nos vemos como nos queremos ver, solamente con lo externo, porque nosotros vemos lo externo, dice la Biblia, que el Señor es el que mira el corazón. Pero llega un día, el día del juicio, en el que todo se sabrá y los malvados no se sostendrán. En el día del juicio final, cuando el Señor venga a traer juicio, justicia, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Un día tú y yo seremos juzgados, y el malvado no se sostendrá, ni los pecadores en la congregación de los justos. La visión de la Escritura es que el malvado tiene un fin de destrucción, Por eso, si viste, el salmista se extiende en lo que es el camino del bendecido y prosperado justo. Pero deja estos versos para explicar cómo es esa senda de aquel que anda en la maldad y sigue inclinado hacia el mal y sigue inclinado
hacia el mal. Por eso, para finalizar la reflexión que nos deja el mismo Salmo, es el verso 6. Porque el Señor cuida, otra versión dice conoce, el camino de los justos, pero la senda de los malos lleva a la perdición. Dos caminos, dos destinos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos lleva a la perdición. Quiero decirte lo siguiente. Por más que tú y yo intentemos tratar de meternos en que sí somos justos, no lo somos. Por más que tú y yo tratemos de decir, yo como que cumplo en algo estos versos del 1 al 3, déjame decirte que no los cumplimos. Ni siquiera los personajes de la Biblia más queridos, el rey David, un hombre conforme al corazón del Señor y anduvo en camino de pecadores. Si no, lee el Salmo 51. Salomón, el hombre más sabio que pudo existir en la tierra, lo visitaban para conocer su sabiduría y al final de sus días tomó el consejo de malos y resultó adorando otros dioses. Sansón, quien coqueteaba todo el tiempo con la senda del pecado y terminó destruido. Tú y yo no cabemos en este salmo. Por más que me digas, yo sí, déjame decirte que puedes estar muy engañado, porque nadie cabe en este salmo. ¿A quién podemos atribuirle este salmo? ¿A quién podemos decirle si realmente es justo? Si realmente ha caminado lejos de los malvados, lejos del consejo de los pecadores, lejos de sentarse con los blasfemos. ¿Quién sí se ha deleitado a plenitud con la ley? ¿Quién ha meditado de día y de noche? ¿Quién es como un árbol de justicia y de santidad y de salvación? ¿Quién es aquel que ha traído tanto fruto que abunda en la eternidad? Fruto de justicia, un fruto apacible. ¿Quién es aquel que durará por la eternidad? ¿Quién es aquel que todo lo que hace prospera? Y solamente podemos decir arrodillados, Jesús. Este salmo se escribió pensando en Jesús. Nadie más cumple eso. Solo Jesús, la palabra encarnada. Solo Jesús es de quien se habla en este salmo con tanta profundidad. Nadie más, ni el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue exiliado. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. El Señor envió un profeta, Oseas, para decirle al pueblo de Israel: tú eres como una prostituta que te perviertes y no me amas. El único varón justo que ha existido es Jesús. Ni tú ni yo, ni ningún pastor, solamente Jesús. Por eso es tan precioso este pasaje al reflexionar en el Evangelio. Porque el Señor conoce el camino de los justos. El único justo es Jesús. Pero la senda de los malos lleva a la perdición. Tú y yo estamos perdidos. Si no es por Jesús, el único que revirtió este verso. Porque el único justo decidió andar la senda de los malos. Para que tú y yo tuviéramos posibilidad de andar, de ser cuidados, de ser protegidos por Dios. Pedro nos lo dijo hace unas semanas en el verso 18 del capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo quiero invitarte a orar. Y quiero invitarte a pensar en esto. Sería el peor de los predicadores si te dijera: ve y trata de meditar, ve y trata de deleitarte, ve y trata de decirle no, no, no.
y vas a recibir bendiciones del Señor y vas a ser feliz. No, necesitas reconocer que eres pecador, que has andado la senda del pecado, que has caminado por la maldad. Necesitas reconocer ante Él y pedirle perdón ante Cristo, el único justo, y necesitas recibir de Él misericordia y pedirle: Señor, plántame junto a corrientes de agua. Pero también quiero orar por ti, que eres cristiano y que has estado escuchando el consejo de los malos, que te seduce una y otra vez la senda de los pecadores, que te atrae sentarte en la silla de los burlones. Y dile al Señor hoy, por pura gracia y en su misericordia, que te despierte, que despierte tu mente y tu corazón a Él, que corras hoy a Él y a su provisión. Toma un momento y oremos. Padre Celestial, ponemos delante de ti nuestras vidas. Quiero orar especialmente por aquellos que aún no te conocen, Señor, y que hoy, en tu infinita misericordia, pueden decir: Señor, yo he sido ese malvado, yo he sido ese pecador, yo he andado ese consejo de los malos y estoy en una senda de destrucción. Que necesita hoy decir: perdón, Señor, me arrepiento, porque no tengo raíz, porque soy superficial, porque mi vida es una vida infructuosa. Y haz ese milagro en mí de plantarme en las corrientes de aguas y que yo pueda hundir mis raíces en la gracia y ser fortalecido y protegido por ti, dar fruto a tiempo y todo lo que haga prospere, Señor. Gracias, Jesús, por tu iglesia. Levántala y que este semestre en los grupos pequeños podamos decir, Señor, que meditamos en tu palabra, que nos deleitamos en tu palabra, que aprendemos a decirle no a esta sociedad que nos atrae tanto, Señor, y que dejamos este resultado como un árbol que no anda desesperado por dar fruto, sino que sencillamente se deja alimentar y se deja alimentar y deja todo esto de la prosperidad, y deja todo esto de la durabilidad, y deja todo esto del fruto y de la estabilidad a esa savia preciosa del Evangelio que viene de tu palabra, Señor, que viene de una relación contigo, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén.